Néstor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por haber venido y me interesa mucho su opinión acerca de todo esto que está pasando en Comodoro Pi. Muchos dicen que es el show o un reality de baja calidad, decían ayer acá, de Netflix. De que Netflix tiene mejor calidad, que ver todo esto es una porquería. Más o menos eso decían. No, es una forma quizás hasta simpática de ver una cosa que es tremendamente importante para desterrar la corrupción y que se instale la justicia realmente en nuestra república. Hace 5 años, 4 años, 3 o 2, no, a cualquier persona rica, pobre, instruida, con menos instrucción, le preguntábamos si realmente alguien podía ir preso en Argentina por corrupción y seguramente decía que los perejiles iban. Y hoy es una realidad palpable de que un proceso de transparencia, claridad, se está instalando. Y no importa, María estaba muy Estaba un poquito alterada, María. alterada, ¿no? Pero también creo que es un proceso que tenemos que superar y, digamos, la justicia tiene que ser igual para todos. Tiene que ser, no es... Está bien, pero estamos Pregunto, viendo... ¿tiene que ser? Debería, pero no estamos lo viendo es. que está en un Debería, camino... pero no lo es. Calcaterra es el caso. Y es relativo, porque digamos, hoy también tenemos arrepentidos funcionarios y la justicia, la figura del funcionario fue votada por unanimidad en el Congreso no hace mucho tiempo. Estamos ante un instituto nuevo y que sea arrepentido no lo libra de culpa ni cargo. El proceso va a ser sometido igual. Sí. Y con Habría que rever el concepto de arrepentido, ¿no? Porque lo que trasunta más allá de la ley es que son intimados, o sea, en realidad están demostrando alguna miseria al declarar lo que... No el contenido me refiero, sino la mecánica, o sea, falta de presunción de inocencia, si se queda hasta acá hasta que declare. Sí, digamos, eso... O sea, me imagino, la amenaza de la prisión preventiva. Al menos en mi caso también, no me sentaría tranquilo ante Bonadío, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de pronto nosotros tenemos el ejemplo de Moro con el Lava-Jato en Brasil, que digamos genera un precedente y un antecedente y una aspiración para algunos pero esto es realmente una innovación, una situación totalmente nueva en la justicia argentina. Pero ahí podemos discutir algo rato, porque ya que usted citó el caso de Brasil, que está envenenado en la Argentina, lo de Moro no parece un ejercicio de justicia, sino un avance sobre la región. Por eso digo, o sea, el preconcepto ese existe y puede haber cuestionamientos específicos, pero hoy estamos viendo que se están implementando institutos nuevos como es el del arrepentido, el arrepentido, incluso ya hasta dentro de lo que es el funcionarios oficiales, una situación totalmente inédita, con declaraciones que realmente son sorprendentes, hasta mostrar el perfil psicológico del expresidente. Permítame, volviendo, Sí. yo no quisiera dejar pasar la agresión que tuvo la vecina para la conductora de este programa. No, lamentablemente no lo Pero, puedo escuchar. ¿sabe en qué discrepo con usted? Sobre todo, en que esto va a pasar. No, esto viene desde 1810, si quiere tiene un paso importante en la época del peronismo, en el 55, y este descrédito que sufrió nuestra conductora injustamente y que estuvo a la altura de las circunstancias, lo sufrimos todos los días. Lo más fácil es dictar etiqueta, y yo creo que se tienen que hacer cargo el gobierno de que no vino a unir a los argentinos. Yo creo que es un elemento totalmente de unión que se instale la justicia. ¿A usted le parece que el trato que recibió para mí Marciota? es... No, discúlpeme, yo iba a referirme, realmente no lo escuché porque no estaba el audio en el piso, ustedes tienen la facultad de poder... Realmente lamento que cualquier... hay que destacar la función del periodismo, porque esto sucedió por el periodismo. Esto no es obra de la casualidad ni de nada. Acá el periodismo trabajó en una forma ejemplar, como trabajan ustedes, como trabajan muchísimos periodistas en Argentina, y ha puesto hoy realmente un escenario de transformación entre lo que fue y lo que va a ser. La obra pública nunca más va a ser la barbaridad que sucedió en esa matriz. Los mismos que hoy están firmando, los mismos que hoy están involucrados. Vamos a sumarlo a Cristian, que estás viendo todo esto y ahí calladito a ver qué tal. No, lo que creo que ha sido muy significativo y que no se le ha dado el suficiente realce es que en la declaración que hizo Carlos Wagner incriminó directamente al presidente de la Nación, porque él señaló que el Club de la Coima, el Club de la Obra Pública, como llama él,
está desde el año 2004, cuando Mauricio y Franco Macri eran propietarios de IEXA. Calcaterra recién la compra en el 2007. Es decir, que los mismos que están señalando una direccionalidad para la causa están dejando de lado algo que se ha señalado, que ha señalado un arrepentido, que tendría que estar citado ya Mauricio Macri. ¿Salpica el oficialismo? Al no hacerlo, esta causa también salpica al oficialismo. Digo, no es que lo salpica. Esto no son los cuadernos K, es K y M, porque estuvieron todos metidos en el negociado de la obra pública. Y Macri viene del núcleo de la patria contratista, pero insisto, más allá de lo que uno puede especular, acá ya hay un hecho, hay una declaración que ha trascendido ampliamente a la prensa de que Macri está directamente implicado. Entonces, pues no se lo está citando a Macri a declarar alrededor de la participación de IEXA en el negocio de las coimas. Y esto se ha dejado de lado. O sea, Bonadío tiene 75 pedidos de juicio político. Es uno de los jueces de la servilleta, es un juez mimado de la Embajada Norteamericana. Yo tengo dos grandes certezas, que esto es una operación político-judicial mediática, pero no me cabe ninguna duda, todo es sospechoso, desde que Centeno sea chofer. O sea, digo, pregunta que hay que hacerse, ¿cómo alguien con el antecedente de haberle tirado una granada a alguien que no explotó de casualidad, fue liberado con la declaración de insanía, después termina siendo chofer? Probablemente ya era un agente de inteligencia reconocido cuando estaba. Luego opera de ese modo. Luego recuerda misteriosamente que quemó los cuadernos. Y la otra certeza que tengo es que hubo coimas de todo tipo, cartelización de la obra pública y que estaba en el gobierno anterior, en este gobierno, en los gobiernos anteriores y también en los gobiernos Lo quiero sumar a Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo coincide acá un poquito con lo que están diciendo? ¿Es un circo? ¿Es una operación? Bueno, Porque ayer ponían en duda incluso, bueno, la puesta, decían que era una puesta en escena lo de López con los bolsos. ¿Termina siendo también esto de las fotocopias o de los cuadernos que no se sabe qué pasó, también otra apuesta? desde la izquierda, con esto de que es un show mediático y que nosotros no ponemos la mano en el fuego por Bonadío, por la justicia ni nada. Ahora, que existieron grandes hechos de corrupción, no lo está diciendo la izquierda, lo están diciendo los propios declarantes. Y estamos hablando de millonarios, de empresarios corruptos, de guante blanco, de lavado de dinero y todo lo demás, que entran por una puerta y salen por otra, la puerta giratoria famosa. O sea, nosotros siempre hemos dicho, todos los corruptos tienen que ir presos, deben devolver lo que robaron, sea del gobierno anterior o de este. Y si el gobierno se está queriendo aprovechar de esto, bueno, tiene eso patas cortas porque está involucrado Calcaterra. Estamos hablando de grandes negocios capitalistas con la obra pública, que termina pagando el pueblo trabajador, porque los funcionarios reciben coimas, esas coimas después se las facturaban en los sobreprecios de la obra pública, y el sobreprecio lo terminaba pagando el pueblo trabajador con el aumento de las obras, y sí que no terminaban nunca en muchos casos. Javier, Juan Carlos, me confundí los nombres. Y Juan Carlos Giordano, de izquierda ahora, socialista del Frente de Izquierda. Me vino no, porque nos saludamos. Sí, nos Por saludamos, eso, claro. sí sabía, pero viste, yo te dije Javier allá también. Está bien. Bueno, perdón. Javier. Doblemente. Doble Javier tenía hoy invitados. Bueno, Javier, Ahora el sí, original. ahora sí. ¿Cómo estás viendo No, yo- lo que están diciendo y lo que están planteando, Yo no? te digo así muy sintéticamente, coincido bastante con lo que dice Cristian. Digamos, acá hay dos elementos, digo a grosso modo, ¿no? Uno que tiene que ver con la historia de la patria contratista de la Argentina, que obviamente es, digamos, a lo largo de la democracia, por no citar la dictadura, que obviamente también participaron de la misma, ha estado presente. Y hay ahí un nivel de connivencia del grado que fuere, pero siempre lesivo para los intereses, digamos, del país, con los sucesivos gobiernos. Esto por un lado. Después podemos estar especulando al respecto de los niveles de responsabilidad desde el punto de vista de los funcionarios. Lo segundo, también coincido, esto es absolutamente funcional desde el punto de vista político y político-electoral de cara al 2019. Digamos, acá nadie se le escapa, o a nadie se le escapa, cuáles son los pisos electorales duros para el año que viene, digamos. Claramente Cristina tiene un nivel de intención, digamos que por ahí en el último tiempo, a partir de la crisis del macrismo, se ha incluso ido incrementando, hasta el momento que está ya esto, y después hay un piso duro también del macrismo con una clientela electoral, si se quiere, que es muy adicta, que ni siquiera la crisis económica pareciera hacerle mecha. En ese escenario, ¿cuánto Entonces, cotiza el odio? ¿Cómo? En ese escenario, ¿cuánto cotiza el odio para definir los márgenes de votantes? ¿El odio? Sí. Absolutamente, porque en el marco de la polarización y, digamos, la antinomia o el antagonismo, el principal insumo es claramente el odio, digamos. El carácter de anti esto o anti lo otro es lo que fogonea, digamos, la antinomia. Ahí estaríamos
digamos, obviamente en un nivel de problema desde el punto de vista de la representación política. Pero la gente es absolutamente libre y por lo tanto hay que respetarla. Lo que sí quiero sumar a lo que planteaba Cristian es el tercer elemento que tiene que ver con el tema de los empresarios. Acá se está direccionando absolutamente, la justicia tiene que continuar, tema Bonadío aparte, pero la justicia debe continuar en el sentido de establecer la responsabilidad en el plano de los funcionarios del gobierno. Ahora, pareciera que hay una displicencia, o al menos una especie de invitación a pasar a la categoría del colaborador arrepentido, o como se le llame, a lo que es el empresario. Quiero sumar a Romina que se ríe cuando decís Ojo, esto de ojo con esto, arrepentido. digo, porque me parece que hay una condescendencia mayor con lo que sería la categoría del empresario involucrado en esto, que hay que hacer un entre paréntesis. No es solamente el tema del empresario a nivel personal, porque ahora se está planteando mucho la cuestión de que las empresas no tienen absolutamente nada que ver y el problema es personal. Ojo, porque acá me parece tienen que buenos abogados los empresarios. Si Es que las empresas no son sujetos al derecho penal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cartelización? Yo creo que acá hay un operativo para tratar de justamente generar una distinción entre lo que serían funcionarios de un gobierno, que en realidad si uno sigue estirando, son los funcionarios del gobierno anterior, vamos para atrás y nos vamos a encontrar con complicidades de todo tipo en esta operatoria, pero un intento de salvataje de justamente de estos empresarios que son los de primera plana, porque estamos hablando de los Techín, de los Rogio, no estamos hablando de bolichitos, que aparecen claramente beneficiados con toda una operatoria, no son las víctimas. Acá hubo toda una operatoria para tratar de decir que eran las víctimas de una extorsión de aportes para la campaña electoral. Y en realidad ellos son los principales beneficiarios de un régimen político que por eso trasciende los gobiernos, que es todo el andamiaje de negocios a costillas del Estado y por lo tanto a costillas de la población para beneficiarse esas empresas con la obra pública, pero si seguimos escarbando y vamos al transporte, vamos a la energía, nos vamos a encontrar con la misma operatoria de empresas amigas del poder que utilizan a los gobiernos de turno justamente para garantizarse los negocios. Acá no son víctimas, acá son los que han armado y se han beneficiado con toda esta operatoria. ¿Y qué pasa con la justicia y el rol de la justicia, que es lo que venimos hablando, que es lo que instala toda esta temática, ¿no? Porque la justicia es la que tiene que investigar ahora todo esto. ¿Se confía, no se confía yo creo en esta justicia? Yo creo que es muy llamativo. En primer lugar, vos date cuenta que siempre aparece actuando la justicia a partir de episodios relativamente casuales. Un cuaderno, una denuncia de alguien que apareció, nunca de una investigación real, concienzuda, llevada adelante en sus tiempos. No, aparecen acá cosas en tiempos claramente manipulados. Pero creo que acá, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, donde con el Lavallato, digamos, la justicia intervino para motorizar una suerte de golpe de Estado, digamos, para que terminó con la destitución de Dilma, en Argentina, vos fijate que aparece prácticamente como el brazo ejecutor de un sector del PJ no kirchnerista en un cuadro electoral, ¿no? Esto de Bonadío es claramente cuestionable y, por supuesto, opera como un salvataje para el macrismo, para Vidal, que estaba totalmente cuestionada por los aportantes truchos de la campaña. Y esta declaración de Wagner, que deja claro que esto eran coimas y no aportes involuntarios a la campaña, hunde la idea de llevar esto detrás de una ley de financiamiento de las campañas como remedio para tapar esto, ¿no? Como decía, a ver, sí. Primero, que realmente asociarlo a la politización es un capricho, pues esto es un hecho estrictamente judicial. Por otro lado, realmente la situación de los arrepentidos, la diputada menciona claramente el tema el argumento del aporte de campaña. Es muy probable que esta situación de arrepentido, el argumento ese, se puede llegar a caer y su situación se agrava tremendamente, y no solamente se agrava, sino se le cae la situación del arrepentido y después de la declaración de Wagner. Precisamente estamos en un proceso judicial de que recién se está iniciando y donde hoy los protagonistas de eso son empresarios. Pero tienen que citar al presidente Macri, por ejemplo, acá recién Cristian decía que lo tenían que citar. De hecho, bueno, Cristina pidió la citación. Cristina, no, en su escrito que presentó el lunes, Cristina pide la citación Pero tanto de Macri como de Calcaterra. Ese es un escrito que no está de acuerdo a derecho, es una expresión política, un argumento de defensa. Lamentablemente son tiempos. Ella no tiene la capacidad para solicitar ningún tipo de como defendida, digamos, su defensa declaración. puede... Probablemente como
como dijo Cristian, ¿no? Como dijo Cristian, si es que surge de alguna declaración, se tendrá que llamar a algún funcionario. Y eso es muy posible que suceda. Pero tenemos que entender que estamos hablando de un delito que, mensurado por miembros del CONICET, estamos hablando de cerca de 40.000 millones de dólares, cuando el problema argentino hoy es un endeudamiento con el FMI de menor cuantía. Estamos hablando de una cosa extremadamente... Usted dice que la deuda externa... No, estamos hablando de deuda externa, estoy hablando del tramo... No, permítame, pero quiero subrayarle esto. El gobierno está diciendo que se retrasan las inversiones por esta cuestión de los cuadernos. Usted nombró al CONICET, ¿sabe qué dicen en el CONICET? Esta mecánica empezó en la Argentina en 1920. Igual, Luis, son argumentos, digo. Exacto, no hay condena. Yo lo que digo es, los empresarios, digamos, que ahora aparecen dando dinero para solventar campañas políticas, no es que lo hicieron pensando en el Día de los Reyes Magos de los pobres, sino pensaron, lo dicen especialistas, en quedarse con parte de la obra pública. Pero estamos totalmente de acuerdo, bueno, estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que entender que el proceso de no corrupción y de transparencia, hoy se está contratando. El asfalto se está contratando un 30% menos en términos absolutos que durante la gestión anterior, cuando hubo un incremento de precios. Este es un proceso que viene a instalarse y no va a existir más estos empresarios conniventes con el Estado, porque esto, lo que decía al principio, hace 3 años cualquier persona le preguntábamos si iba alguien preso por corrupción y no existía. Hoy tenemos gente presa por corrupción No es así. La justicia federal sigue haciendo lo mismo que hizo siempre. Protege al gobierno de turno, persigue al gobierno que se fue. Lo hizo siempre, lo hizo bajo el kirchnerismo. Pero por favor, pero no es así si estamos teniendo al primo del presidente en este momento procesado. El primo del presidente fue absolutamente protegido hasta está procesado ahora, al menos, por otra causa. No hay ninguna protección, lo protege la ley. No estuvo ni una noche preso. Lo protege la ley. No estuvo ni una noche preso Calcaterra, ni una noche preso. Ni siquiera fue citado, no fue citado por Bonadío, no fue citado. Está nombrado en los cuadernos. Le tuvo que pedir permiso al presidente para presentarse a la justicia. Los medios, Clarín y La Nación, que estuvieron desde el primer momento como aparentemente son los voceros de Bonadío, ocultaron la presencia de Marcelo Minlin entre los empresarios nombrados en los cuadernos. Marcelo Minlin blanqueó, el blanqueo que hizo de capitales, según lo hizo trascender Horacio Berbisky, es el mismo monto, exactamente lo mismo, por lo que le supuestamente compró IEXA a Calcaterra. Minlin está citado, no ha sido todavía ni siquiera citado. O sea que uno ve este tratamiento que tiene, lo que pasa que es una causa muy peligrosa para el propio gobierno. O sea, mi impresión es que hay bajo tu teoría detrás, no tendría que existir este proceso. No tendría que ventilarse la corrupción. ¿Cómo no tendría que ventilarse? No tendrían que denunciarse. Yo lo que digo es que Bonadío, tendría que estar los empresarios todos detenidos. Están todos los días llamando a los empresarios. Bonadío está direccionando la causa para salvar justamente a los empresarios que con declaraciones inverosímiles de que ellos son pobrecitas víctimas, pero cuando han ganado, el proceso, cuando han ganado miles de millones de dólares, cuando esos empresarios han ganado miles de millones de dólares con el gobierno anterior, con los anteriores y con este gobierno, parte de ese núcleo empresario del cual es el propio Mauricio Macri parte, porque lo que dijo Wagner no es solamente que dejó sin ningún sustento a todos los arrepentidos anteriores. Es decir, se cayó todo el argumento anterior. Somos pobres, pobrecitos de cosas. Dijo, no, acá teníamos toda la obra pública cartelizada, nos repartíamos los negocios entre nosotros, etc. Pero dijo, e insisto, lo sacamos de ayer en La Izquierda Diario, hoy Clarín lo menciona al final, pero no saca ninguna conclusión. Dijo lo más relevante, Mauricio Macri era parte de IEXA en el 2004, cuando se organizó el Club de la Coima de la Obra Pública. Inmediatamente, esa sola declaración ya implicaba que el presidente tiene que estar inmediatamente citado, porque o lo de Wagner no es cierto, cosa que no, es la cartelización, y entonces están todos metidos, y el presidente es del riñón de los que han lucrado con el negocio de la obra pública. Y eso hay que decirlo, es todo un régimen político donde los partidos tradicionales se financiaban en parte y favorecían ese toma y daca. Yo te financio la campaña, vos me permitís el negocio ya cartelizado que tengo de la obra pública en todos los terrenos. Odebrecht, te digo una Odebrecht última financiaba, cosa, Gisela, Odebrecht le ponía plata al PRO. Odebrecht, y lo señaló
muy claramente los periodistas, en este caso el diario La Nación, que dieron cuenta de las declaraciones. Odebrecht dijo, financiamos todas las campañas electorales, menos la del Frente de Izquierda. Todas las campañas electorales. Necesito que hagamos un punto, vamos a volver sobre el tema, pero tengo que tomar